I've seen the public statements that Obrador's made about, well, we're not going to go to the summit if these guys aren't invited and so forth. My view of it is this. I don't think the United States of America should, frankly, be bullied or pressured into who to invite to a summit we're hosting. If he doesn't want to come, he doesn't come. In my view, one of the great things about it is if we have a summit where we don't invite dictators and the people who wanted dictators to come decide to boycott it, then we'll just know who our real friends are in the region and govern ourselves accordingly. I think it'd be a good opportunity to filter out those who are aligned with our views on the direction of the region and those who aren't. ¿Cómo están, amigos? Excelente día, soy su amigo Miguel Quintana el Troll. Esta es la red de información digital, hacemos videos diarios y tenemos de todo un poco aquí. Está buena la miscelánea. Oigan, no se pierdan el regreso de la Resistencia, estuvo buenísimo, buenísimo. La verdad es que les gustó a muchos que lo vieron. Si usted no lo ha visto, la neta se está perdiendo algo muy bueno. Vamos a ver rápido el spot. Ahí está, la Resistencia. Se puso muy bueno, la verdad es que valió la pena, se puso muy, muy, muy fregón. Oigan, qué bueno se está poniendo esto de la acusación de AMLO y el crimen organizado. Vamos a tener un segmento de 3 videos más. Están buenos, no se los pierdan. En la tarde ya los tendremos publicados, 2 de ellos por lo menos. Y bueno, pues es que hay que seguirle dando porque... Miren, comúnmente sí ocurre algo. Ante la violencia que se desata en este país en contra de los comunicadores, en contra de los periodistas, y el hecho de que, pues no, es muy barato asesinar a un periodista, y cuando digo muy barato, es porque no hay justicia. El propio secretario de Gobernación de este gobierno, el abuelo Monster, declaró hace meses que pues solamente 2%, es decir, un 98% queda impune, solamente en 2% se aplica la justicia, y ha sido por retache. El caso del periodista asesinado en Salina Cruz, que al final de cuentas fue la policía municipal quien los detuvo, y porque ahí ya se sabía quién estaba detrás, y era a una autoridad municipal, y los hermanos fueron encontrados con las armas, pero no fue un éxito de una investigación ni de la Fiscalía Estatal ni de la Fiscalía Federal. Fue de rebote que los encontraron. Y bueno, pues así han ocurrido. En algunos casos la verdad es que han detenido hasta personas que se duda mucho si son realmente los involucrados. En otro caso de un periodista asesinado estaban deteniendo al fotógrafo. O sea, y cosas así. La verdad es que una impartición de justicia que deja mucho que desear y que los casos quedan impunes. Y entonces, ante este peligro por exponer al poder y a los poderes fácticos de este país, pues muchos comunicadores optan por pensar más en la seguridad de su familia, en la seguridad personal. Y me refiero al caso específico del denunciar hechos de la relación del narcotráfico con el poder. Si ya de por sí el poder es peligroso y el narcotráfico también, ahora imagínense juntos. Y un periodista denunciando es terrible. Por eso ha sido fuerte estas declaraciones de varios en los últimos días. Vuelvo a hacer el recuento. Lili Telles en el Senado, Ricardo Anaya desde el exilio, Francisco Labastida, Muñoz Ledo, que es una de las más fuertes que se han vertido porque es parte de Morena. Aquí sí no hay
ni que observar que sea un periodista, que sea oposición, no, es alguien de Morena, alguien que ayudó a construir ese partido. Y recientemente Anabel Hernández, que señaló un pacto ahí entre el cártel de Sinaloa y Morena. Y bueno, pues de ahí la revista, el periódico El País también hace una publicación muy fuerte con otros periodistas y así se ha dado. Y entonces, pues hoy es el tema que no hay que dejar. Que no hay que dejar porque tampoco se trata de influir miedo. Y como lo platicamos en la mesa de análisis de resistencia, pues también hay que poner los límites, no construir un monstruo y ayudar y abonar al terror social. Yo llegué a leer en algunos chats a personas que escribían y decían, es que hay que salir a votar rápido y regresar y esconderse en la casa. No caigamos en esa histeria colectiva. No, porque abonamos, ayudamos y en una de esas, el haber influido tanto miedo, pues desalentó la participación ciudadana. No olvidemos que cuando hay abstencionismo, los primeros que no van a votar son los que tienen miedo y los primeros que ganan son los que gobiernan, el partido gobernante, porque moviliza sus estructuras ante la falta de participación de la sociedad. Y la sociedad se esconde pues, por un miedo natural. Pero este miedo, ¿quién lo está influyendo? Pues nosotros mismos, a través de comentarlo. Hay que ser muy puntuales con la información que se está dando para que tengamos muy bien claro qué es lo que sucede en este país, pero también el clima real y que la sociedad no debe de estar escondida bajo las piedras, al contrario. Esto es como las hormigas cuando salen masivamente y pueden cargar, un pájaro hacia el nido, hacia el hormiguero. ¿Por cuánto duplican su tamaño? Es impresionante, pero pues es un trabajo colectivo, es una fuerza que nadie va a detener cuando la sociedad esté participando y esté en las calles y esté reclamando sus derechos y esté participando democráticamente. No se escondan. Una cosa es saber y enterarnos de una realidad que existe y otra que dejemos que el miedo nos haga escondernos y esto le permita al Estado ganar el territorio. Bueno, vamos a Biden porque no era el tema, ya seguiremos publicando estos videos. Vamos al tema de Biden, que la cumbre es otro de los temas interesantes. Vimos en el video inicial al senador Marco Rubio, senador por el estado de Florida, y estaremos de acuerdo con él o no, principalmente por de pronto tienen ahí posiciones muy conservadoras que pues, a lo mejor no vamos a estar al 100 con él, como el tema de las armas. Pero en otros es muy puntual al señalar que Estados Unidos... Oiga, no traigo micrófono, perdón, no traigo micrófono, me metí un monólogo sin micrófono. Bueno, muy puntual al señalar que... Ahora sí se oye bien, ¿verdad? Al señalar que no hay por qué estar cayendo en el juego de López Obrador y que es una gran oportunidad pues para mostrar quién está del lado del proyecto político que encabeza el gobierno de Estados Unidos y las naciones que creen en el capitalismo, en el libre comercio, en la democracia, en la libertad, en los derechos humanos y en tantas cosas que en este país poco a poco se van cerrando para llevarnos a algo que se parece a una dictadura en que la verdad hace meses hubiéramos no pensado que ocurriría, pero que sí, que López Obrador en esta ambición de poder ha tomado la decisión de dar este paso y esto lo muestra. Ahora, López Obrador juega a dos bandas. No voy a la cumbre, no caigo en el juego, pero el próximo mes tengo mi propia reunión privada con Biden. Es decir, ahorita hago mi berrinche, muestro que pues no me ganaron, pero tampoco me voy a pelear con Estados Unidos y tengo una reunión privada
el próximo mes. Y la verdad es que esto es muy ridículo. Y nuevamente lo hemos dicho, López Obrador, una cosa es lo que habla y otra cosa es lo que hace. Vociferó mucho, no voy a ir si no los invitan. Bueno, pues al final de cuentas no fue. Pero el próximo mes sí va a estar alineadito, ahí de rodillas frente a Biden. Entonces ya no entendí. Bueno, pues de eso vamos a hablar. Si se equivocó López Obrador, apenas es el monólogo, ya hubo medio video. Ay, el rollero de siempre. Regreso de inmediato para preparar la imagen. ¿Se equivocó López Obrador? Ay. Vamos a leer un poco. Primero, como se dice, lo primero, justificar su ausencia en la Cumbre de las Américas porque se excluyeron a las 3 dictaduras. Y bueno, pues esto es una política obsoleta, intervencionista. Es un chiste que se cuenta solo. En el mismo monólogo donde el presidente López Obrador acusó al gobierno de Biden y a senadores demócratas y republicanos de ello, se entrometió en la política interna de Estados Unidos con amenazas electorales veladas. Su inasistencia fue vista como un golpe por los principales diarios estadounidenses, cuyo desdén, en el Washington Post, Los Angeles Times, reduce las expectativas de establecer la influencia de la Casa Blanca en el hemisferio y mina el deseo de López Obrador de ser visto como un líder en la región, el New York Times. Y bueno, ya lo platicamos en el video pasado, que pues al final de cuentas lo están dejando solos sus guates. Ya están arreglando por aparte. O sea, ridículo completo, sin duda se equivocó. López Obrador se quedó solo en compañía de 3 dictadores, y 2 de ellos ya traen un arreglo por aparte. Y otras naciones de peso relativo. A la cumbre acudirán 23 jefes de Estado y de gobierno, incluidos Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, la principal economía de la región, el argentino Alberto Fernández, con la representación de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, que López Obrador quiso utilizar para forzar la destitución del titular de la OEA, ¿recuerdan? Y bueno, pues al final de cuentas no lo logró. Y va el chileno Gabriel Boric, ya lo platicamos aquí, que se espera haga el alegato de las mañaneras de López Obrador, de las mañaneras de López Obrador, pero de frente a Biden y un aliado de Palacio Nacional, Pedro Castillo de Perú. Es interesante, va hasta Pedro Castillo. Y bueno, la verdad es que dentro de todas estas locuras de López Obrador, lo único que se ganó fue un extrañamiento del gobierno de Colombia por estarse metiendo en lo que no le importa. Es que este apunte es importante. López Obrador acusa de intervencionismo. A ver, no pueden negarle la participación a estas naciones. Es intervencionista la actitud de Estados Unidos por juzgar su política interna. ¿Perdón? López Obrador se está metiendo con Estados Unidos por la política interna de Estados Unidos. Y finalmente se mete en la política de los demás países, como lo que le sucedió con Colombia. Que bueno, se llevó un extrañamiento de la Cancillería de Colombia por andarse metiendo en lo que no le importa. 2/3 partes del continente no irán. En un caso porque le dio COVID-19 al presidente de Uruguay, Luis Lacalle. Y en otro al del guatemalteco Alejandro Gimatei, porque a un año de dejar el poder prefirió cancelar su presencia por apoyar a su fiscal Consuelo Porras, acusado en Estados Unidos de corrupción, previendo quizás acusaciones del mismo y quizás en una de esas lo detienen allá. Eso es lo que platicábamos. A ver. Bueno. Y también El Salvador Nayib Bukele, que canceló su asistencia por las protestas por violación a los derechos humanos que iba a enfrentar en Los Ángeles. Bueno, ahí Nayib Bukele ya trae broncas por el tema del apretón que le está dando a los maras. Y bueno, pues ahí en Los Ángeles sí trae broncas con la comunidad
de salvadoreña que es muy, muy grande en Los Ángeles, California. Ahí sí, Nayib no se quiso meter en broncas. Lo interesante es que algunos de los que hoy defiende López Obrador, lo dijimos en el video pasado, algunos de ellos tienen temas pendientes con la justicia de Estados Unidos, como el caso de Nicolás Maduro. ¿En qué papel queda el gobierno de Estados Unidos si Nicolás Maduro pone un pie en Norteamérica cuando tiene orden de aprehensión? A quien no le conviene que vayas a Estados Unidos, porque al final de cuentas, pues si lo invitan, lo van a invitar para detenerlo. Y algunos otros tienen este temor, sin duda, como el presidente de Guatemala, que lo más interesante fue que el chisme que armó López Obrador de haberle dicho que no lo iban a invitar cuando Estados Unidos ni siquiera tenía todavía las invitaciones ni la relación de invitaciones. Y que bueno, que fue evidente porque el propio presidente fue el que lo señaló a López Obrador de haberle anticipado que no lo iban a invitar. Y quedó como chismoso López. Cada líder latinoamericano tenía una justificación política clara para no ir, salvo López Obrador, quien mantuvo en suspenso su asistencia a la cumbre, no como apoyo solidario a las tres dictaduras, sino como reacción emocional a un extrañamiento que hizo el Departamento de Estado por sus declaraciones contra el gobierno norteamericano. A partir de eso se enojó, se montó en un burro y fue cerrándose los espacios de maniobra. Solito se ahorcó. Iba a quedar en ridículo si tomaba la decisión de ir. Pero en la lógica de sus improvisados consejeros, donde se excluyó a la parte sensata de su equipo, subir la apuesta contra Biden iba a tono con la motivación de su gira por Centroamérica, adquirir un liderazgo latinoamericano que rebasara el brasileño, pensando López Obrador que era una buena oportunidad antes de que Luis Ignacio Lula da Silva, como cree, gane las elecciones presidenciales en Cuba, en octubre, perdón. Me distraje tanto por un tema básico. A ver, ¿cómo recibieron a López Obrador en Centroamérica? En esta gira que hizo de pronto, que nadie la entendió. Lo recibieron muy bien, lo aplaudieron. La verdad es que le fue estupendamente. El único problema es que la gira a los mexicanos nos costó millones de pesos. A ver, si vas a un país a regalar dinero, ¿cómo te van a recibir? Ese es el problema. López Obrador no fue como un mandatario a visitar y reunirse y platicar y que lo apapacharan como mandatario. No, López Obrador se llevó una bolsa de dinero de los mexicanos y se fue a regalar dinero a Centroamérica y a Cuba. Así, reciben a quien sea, papá. Y le ponen la alfombra. Y le aplauden y le hacen la fiesta que sea porque va a dejar lana. Miren, criticaron mucho. Ahí está el avión presidencial. Y no voy a defender, pero miren, Anabel Hernández, hablando de Anabel Hernández, Anabel fue una de las que en el gobierno de Peña Nieto hizo una investigación de cuánto costó uno de los viajes de Peña Nieto a Europa. Y se demostró que había costado cerca de 7 millones de pesos. Y fue un escándalo. Y claro que fue un escándalo. Se llevó amigos, se llevó a la gaviota, se llevó a la familia. Anabel Hernández publicó hasta el menú. ¿Qué tipo de whisky? ¿Qué tipo de champán? La comida de primer nivel, los chefs que llevaban. Bueno, de verdad, todo un lujo imperial en el avión. No llegan ni a los 7 millones, pero cerca de 7 millones, vamos a redondearlo, costó en aquel entonces ese viaje. Y fue un escandalazo. Y ese es el pretexto del que López Obrador se agarró para decir que no iba a utilizar ese avión porque él no iba a ser un presidente faraónico y todas esas jaladas que se vertieron. Pero fue gracias a la investigación de Anabel Hernández. El problema es que la gira que hizo López Obrador recientemente nos costó 100 veces más. Y eso lo que alcanzamos a conocer en primera instancia.
con el pretexto de ir a tirar dinero para los famosos programas sociales que fue a regalar a todos estos países. Fue un dispendio de dinero que debería de estar en México. Fue dinero de los mexicanos los que se fue a tirar allá. Y bueno, si hablamos de su exitosa gira como líder de las naciones de Centroamérica y de Latinoamérica, bueno, pues lo único que fue a hacer fue a comprar voluntades y finalmente le vieron la cara de tarugo. Ya me regañaron que insulto mucho al presidente. Bueno, la cara de tarugo porque de pronto el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, utilizó el dinero que llevó AMLO para su proyecto de criptomonedas. Es decir, no lo aplicó en los proyectos sociales. No, agarró la lana y la invirtió en este tema que trae desfondado por las criptomonedas, porque aparte fue una de esas ideas que se les ocurren a los mandatarios sin tener una asesoría sustentada y alguien que le dijera que en el momento en que se metió en esa bronca la criptomoneda estaba cayendo en valor. No, bueno, ay, cada angelito. A lo mejor la intención de Nayib no era mala, más que pues no se asesoró bien con los expertos y en el momento en que inició su proyecto la criptomoneda se cayó y se desfondó. ¿Con qué se capitalizó? Con el dinero que llevó López Obrador. Pero bueno, López Obrador siguió elevando el costo a Biden, aunque sí se ve de manera objetiva. Su boicot de la cumbre solo tuvo 2 seguidores reales, Xiomara Castro de Honduras y Luis Arce de Bolivia. Fueron los únicos que jalaron con él. Es decir, hacer la defensa de los 3 presidentes que violan sistemáticamente los derechos humanos, que son los que López Obrador asegura todos los días, no es terminó en un disparo de pólvora mojada. Y lo hemos dicho aquí, defender a Venezuela, Nicaragua y Cuba fue terrible. Pero Venezuela y Cuba arreglaron sus problemas con Estados Unidos y por eso ni repelan, ¿eh? Bueno, Maduro ha de decir, no le muevas, yo no quiero ir, me van a detener, cabrón. Su pretexto de intervencionismo es tan endeble como inservible. De nada sirve gritar en las mañaneras para alcanzar un objetivo político, como Boric y probablemente Fernández lo buscarán en la mesa plenaria del jueves, cuando hagan una defensa por la no exclusión en estas cumbres, frente a los interlocutores de carne y hueso, no ante las filas de sus marionetas en Palacio Nacional. Y sí, la verdad perdió una gran oportunidad López Obrador, porque muchos de estos presidentes se van a poner gallísimos en la cumbre. A ver, recordamos una de estas cumbres. Son históricas. En aquel tiempo en que Hugo Chávez se puso a hablar del imperialismo y la fregada, y que se volteó el rey de España y lo cayó, ¿se acuerdan? Que fue histórico, y que además después el rey pues reconoció que pues, le ganó el hígado y que no era, pero se volteó el rey de España y lo cayó. O sea, ¿cómo se recuerda esta cumbre de aquel entonces? Pero son los foros, o sea, al final de cuentas Hugo Chávez fue y lo dijo ahí, y López Obrador es lo que tenía que haber hecho. Decir, bien, voy. ¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo? Y hubiera llegado allá y allá se hubiera puesto al tiro. ¿Saben qué? No lo va a hacer. No lo va a hacer porque ya apretó demasiado y porque tampoco quiere romper la liga con Biden. Sabe que si se va y se sienta ahí, está obligado a tener un discurso. Y esta es la parte fundamental de este video. Tanto rollo para que les diga al final de cuentas esto. A ver, López Obrador no va a ir porque no le conviene. Apunten, de todo lo que he dicho durante este video no sirve. Bueno, sí sirve pues, pero la conclusión es esta. López Obrador no quiere ir. Tiene terror a ir, porque si va, está obligado a que todos estos discursos baratos del intervencionismo y de la defensa de las dictaduras las va a tener que ir a decir en la mesa de la cumbre. Y ese es el problema. López Obrador no lo va a ir a hacer porque López Obrador es un cobarde. En Palacio Nacional y en territorio mexicano y en la mañanera frente a sus aplaudidores,
es mega macho, pero a López Obrador lo sacas de su zona de confort y lo pones y lo enfrentas, donde le van a repelar varios países, donde lo van a callar, donde va a tener un debate con otras naciones u otros líderes, y entonces van a ver lo que va a ocurrir. Pues por eso no va López Obrador, porque sabe que va a perder el debate. No se puede ir a sentar a una mesa a defender a Cuba o a Venezuela o a Nicaragua, porque sabe que allá sí lo van a poner en su lugar. Aunque 2, 3 se levanten a apoyarlo, la gran mayoría lo van a poner en su lugar. Como le ocurrió en la reciente cumbre que tuvieron aquí en México. Recordemos que aquí mismo en México, a Marcelo Ebrard le costó la candidatura haber hecho esta reunión con los mandatarios, porque se le terminaron saliendo del guacal y bueno, terminó inclusive regañado López Obrador en aquel entonces. Bueno, esto le va a pasar, por eso no quiere ir. Y segundo, porque va a tener que sostenerse en todas las babosadas que dijo en México. Y eso sería ir a territorio norteamericano a rascarle las bolas al tigre. Perdón que lo diga así. Y López Obrador sabe que una cosa es que esté aquí de bocón y otra cosa es que ya cruce a territorio norteamericano, se siente en Estados Unidos y se ponga a criticar a Estados Unidos. Ya la cosa cambia. Por eso, mejor no va. Biden dice sí que no venga. No hay bronca, pues ya me la aplicó, está bien. Pero aquí te quiero, perro, el próximo mes. Para que yo le demuestre a los ciudadanos que cuando yo te llame, tienes que venir. Y que nada de que me estás dando la espalda y que no, se acabó ese juego de la cumbre. Al siguiente mes, aquí te quiero. Y entonces vamos a ver cómo van a criticar a López Obrador, porque va a llegar en tono bajito. Como la última vez que estuvo, cuando estuvo con él y con el ministro de Canadá. Al final de cuentas regresó, bueno, recordemos los memes, el tigrito sentado en una sillotota y ahí sentado todo blandito y hablando que Biden es amigo. Bueno, hasta aceptó enfrentarse con China a la solicitud de Biden. Bueno, si ya estamos viendo a López Obrador, no de ahorita, del otro mes, el que va a ir de rodillas a decirle a Biden, perdón, no quiero romper. ¿Apuestan? Bueno, la reacción del gobierno de Estados Unidos fue inmediata tras su anuncio de que no iría y el freno que tenía la oficina de la representante comercial de la Casa Blanca se levantó ayer al presentar Kathy Littai la cuarta demanda a una empresa en México por presunta violación de los derechos colectivos de los trabajadores en violación del acuerdo comercial norteamericano. Ahí te va el primer madrazo. A ver, ponerte los guantes significa perder privilegios. Y de inmediato comenzaron las demandas. La cuarta demanda que le dejan caer a una empresa mexicana por este tema que defendía el propio López Obrador. Seguramente ni López Obrador ni sus improvisados asesores tomaron nota de ello, porque se enfocó López Obrador en dirigir su metralla contra varios senadores por sus vinculaciones con la comunidad anticastrista, deslindando a Biden de ellos, como si realmente hubiera discrepancias sobre lo que piensan de la trilogía de dictaduras latinoamericanas de una forma paternalista. Atacar a los senadores como lo hizo el lunes tuvo repercusiones casi inmediatas. Poco después de que los embistiera, el blanco central Bob Menéndez, presidente del poderoso Comité de Relaciones Exteriores del Senado, divulgó una declaración donde afirmó que se unía a aquellos crecientemente preocupados por la decisión de López Obrador de pararse junto a dictadores y déspotas en lugar de representar a los intereses del pueblo mexicano en la cumbre. Sí, ya comenzó. Por aquí tenemos dentro de los shorts, esto que les presenté al inicio son los shorts, los pequeños videos que ya estamos subiendo y que nos han estado pidiendo, la verdad. ¿Cómo nos insistían que lo hiciéramos? Ya lo estamos haciendo. Y subimos el de un representante, un legislador americano que habla sobre el tema inclusive del retiro del apoyo a la DEA y de cómo México poco a poco se está
ya presentando como un narcoestado y bueno, están muy fuertes las declaraciones. Ayer siguió otro senador, Marco Rubio, uno de los que se refirió a López Obrador sin mencionarlo por nombre en un mensaje en Twitter en español y con una fotografía del presidente con la mano sobre la frente simulando un cuerno escribió: me alegra ver que el presidente mexicano que ha entregado secciones de su país a los carteles de la droga y es un apologista de la tiranía en Cuba, de un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela, no estará en Estados Unidos esta semana. López Obrador se está ganando todo esto. López Obrador abrió con su posición maniqueada dos frentes en Washington, que ya comenzaron a moverse contra él. Los intentos que se habían venido haciendo desde hace semanas para distender las relaciones bilaterales y lograr una mejoría, hasta ahora han fracasado. Y a partir de este momento Marcelo Ebrard es el que se la va a llevar, porque se viene de verdad, un tsunami, dijera Gilberto Lozano, un tsunami de presiones desde Estados Unidos por haber dejado en ridículo a Biden. Como quiera, Biden queda mal y se la tiene que cobrar. La realidad es que no podemos defender aquí a Biden y nos guste o no nos guste, López Obrador se salió con la suya, no fue. Pero se salió con la suya de una manera terrible, porque al final de cuentas López Obrador no ganó nada, al contrario, nos llevó entre las patas a todos. En fin, yo hasta aquí lo dejo, se hizo larguísimo el video, creo que vamos a platicar de este tema a partir de que ya sea la cumbre. Yo creo que ya está por superado este tema. No se pierdan de verdad transmisiones que vamos a tener desde Los Ángeles, California, con Adriana Dávila. Adriana Dávila está allá en Los Ángeles, California, acompañando a las víctimas de esta terrible historia de abusos que se dieron con el líder de esta iglesia cristiana que tiene mucha relación con Morena, que inclusive al líder de esta misma, que hoy está condenado en esta corte americana, y que él acepta los cargos en una negociación. Bueno, pues recordemos que le prestaron el Palacio de Bellas Artes para que celebrara su cumpleaños. Y bueno, se sabe que Morena recibió todo el apoyo de esta iglesia, tanto financiero como de las estructuras que movió esta iglesia con sus feligreses. Y bueno, el escándalo terminó en Estados Unidos porque fue detenido hace ya tiempo atrás por abuso de 3 personas. Bueno, y de eso los que están confirmados, porque la verdad es que es una serie de atropellos. Bueno, era un señor que mantenía un harem que bajo amenazas, bajo muchas cosas que se han ido destapando, pues mantenía ahí a menores, hombres y mujeres, en un tráfico de personas para abuso sexual. Impresionante las historias que se han vertido sobre este líder de la iglesia cristiana detenido, mexicano, y que, vuelvo a insistir, tiene una relación muy cercana con Morena, el partido que hoy gobierna lamentablemente este país. Bueno, ahí va a estar Adriana Dávila desde Los Ángeles, California, acompañando a las víctimas en este juicio, porque lo que se está intentando es que no se le permita una condena tan corta como la que se le está imponiendo, pues las víctimas terminarían en mucho riesgo si este sujeto logra esta condena por negociación con la Corte de Los Ángeles. Lo que se está pidiendo es que la Corte Federal atraiga este caso y se le dicte una condena pues del nivel de los crímenes que ha cometido, y que podría pues rebasar inclusive los 100 años. Entonces, bueno, pues ahí está Adriana Dávila, como siempre, activista, y nos tiene material. Va a estar conectándose desde Los Ángeles, California, para mantenernos informados de cómo va este proceso allá con las víctimas y con nuestros paisanos, con nuestros connacionales. Un abrazo hasta Los Ángeles, California, a mi amiga Adriana Dávila, y no se pierdan las transmisiones que vamos a tener de ella aquí. Soy su amigo Miguel Quintana, el Troll. Nos vemos en un siguiente video. ¡Vámonos! Ya se me hizo tarde.